El general González Espersati ha participado en operaciones de la OTAN en el conflicto de Yugoslavia como piloto y como controlador aéreo avanzado, contabilizando 89 misiones de guerra y un total de 262 horas de vuelo en dicha operación y en la operación Unified Protector sobre Libia en 2011. Tiene un amplio currículum de participación en operaciones de mantenimiento de la paz y actualmente ocupa el puesto de jefe del mando aéreo de combate. Muchas gracias, mi general. Teniente general Francisco José Gam Pampols, buenos días, mi general. Dentro de su enorme currículum, me ha parecido interesante destacar de su amplio historial el haber sido el primer español y la quinta persona en el mundo en alcanzar los llamados 3 polos de la Tierra, el Everest, el Polo Sur y el Polo Norte. En el empleo de general ha sido director de la Academia General Militar, director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Tiene también un amplio historial de participación en misiones de mantenimiento de la paz. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es doctor honoris causa por la Universidad Católica de Valencia. Muchas gracias, mi general. Teniente general Juan Montenegro Álvarez de Tejera, buenos días, mi general. Promovido a teniente de artillería en 1981, ha tenido de su amplio currículum, me permito destacar, los puestos de consejero técnico del secretario de Estado de Defensa, jefe de Estado Mayor de la Unidad Militar de Emergencias, destinos internacionales como general en el Eurocuerpo en Estrasburgo, en Francia, y en el Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido de la OTAN, en Bétera, en Valencia, y su último destino ha sido el de representante de España ante los comités militares de la OTAN y de la Unión Europea, en Bruselas. Ha estado en ese destino desde el año 2018 a 2021. Como digo, cuenta también con un amplio historial de participación en operaciones de mantenimiento de la paz. Bienvenido, mi general, y muchas gracias. Teniente general Rubén García Servet. Buenos días, mi general. El general García Servet es piloto militar, diplomado de Estado Mayor y por el Colegio de Defensa de la OTAN en Roma y navegante avanzado USAF. Ha sido jefe de la División de Planes del Estado Mayor del Cuartel General del Ejército del Aire, comandante del aeropuerto de Kabul, director de la Academia General del Aire, jefe de las Fuerzas Aéreas a la base de Gando en Gran Canaria y consejero del ministro de Defensa. También tiene un amplio historial de participación en operaciones de mantenimiento de la paz. Está en posesión de varias licenciaturas y es doctor honoris causa por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Bienvenidos, como digo, y muchas gracias a todos por la participación en este seminario. Entonces, ruego por favor a todos que desconecten, excepto el teniente general Espersati, a quien le voy a pedir, mi general, que nos expongas tu visión de qué aspectos destacarías como más relevantes de los sistemas UAS y contra UAS, tanto los que actualmente están en servicio en las Fuerzas Armadas Españolas como aquellos que forman parte de proyectos de futuro. Adelante, mi general. Buenos días, Alberto. Saludo a los tenientes generales, ponentes y compañeros de armas. Y en primer lugar quería agradecer la oportunidad que me habéis dado para poder introducir el webinar, que trata, como tú bien has dicho, sobre los vehículos no tripulados y también sobre los sistemas para combatirlos y la importancia que tienen para las Fuerzas Armadas. Voy a tratar de, en estos 3 minutos que me habéis dado, pues de simplificar y de dar unos puntos sobre los que luego se pueda, pues de alguna manera, debatir. Es una realidad que hoy en día hay un creciente auge en el campo de los vehículos no tripulados, tanto en sus áreas civiles como militares. Y la importancia para las Fuerzas Armadas en el campo de los civiles, para las Fuerzas Armadas y en especial también para el Ejército del Aire, por los retos que presenta a la hora de ejercer una vigilancia y control eficiente y eficaz del espacio aéreo en el que estos sistemas se mueven. Sin olvidarnos también de lo que corresponde no solo a la vigilancia y control de ese espacio aéreo, sino a la defensa aérea que habría que hacer en el caso de que supusieran una amenaza. Sin olvidarnos también del desarrollo de la normativa legal que ahora se está en proceso
para el uso eficiente de ese espacio aéreo y para poder ejercer de alguna manera esa vigilancia. En el campo de los UAS militares, bueno, pues es conocido ya la importancia que tuvieron en el desarrollo de un reciente conflicto como fue el de Nagorno-Karabaj y actualmente, y en el que nos atañe para este webinar, pues cómo están actuando en el conflicto ruso-ucraniano. Es evidente que las capacidades que aportan estos sistemas militares en el campo de la inteligencia, la vigilancia, el reconocimiento, la capacidad que pueden tener algunos de ellos para hacer targeting, incluso para realizar ataques a superficies, pues pueden ser decisorios en cualquier tipo de conflicto. Y esto nos lleva a la necesidad que tenemos en las Fuerzas Armadas de desarrollar sistemas que puedan combatir a aquellos que para nosotros son una amenaza. Sistemas que además pues deben ser integrados dentro de un sistema de defensa aérea global en ese tipo de operación, en ese tipo de conflicto, y donde también, pues, aunque voy vestido así, el Ejército del Aire pues tiene una preponderancia en el desarrollo de estos sistemas. Y nada más, creo que me he comido ya mis 3 minutos de gloria. De nuevo, daros las gracias por la invitación a la introducción de esta webinar y os deseo un gran éxito durante el resto del seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Sin más dilación, iniciamos el webinar que hemos dividido en 3 bloques. El primer bloque está dedicado a lo que son los antecedentes del conflicto y la situación actual. Entonces, para empezar este bloque, yo ruego al teniente general Gant que nos dé su visión de cuáles han sido los motivos más relevantes para que el 24 de febrero se produjera la invasión. Y luego, mi general, en tu opinión, ¿cuáles son los objetivos que fundamentalmente en los niveles operacional y estratégico desea alcanzar la Federación Rusa? Así como qué recursos podría estar dispuesto a utilizar para alcanzar dichos objetivos, aunque ello implicara, ¿no?, esa palabra que tanto temor nos da últimamente, la escalada del conflicto. Gracias, mi general. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación para participar en esta webinar. Buenos días a todos los panelistas, especialmente al teniente general Expressati. Un abrazo muy fuerte a todos. Cuando hablamos de antecedentes, me gustaría distinguir entre 3 conceptos que parece que se entremezclen, ¿no? Uno es lo que llamaríamos antecedentes remotos, que tienen que ver más o menos con el pozo histórico mítico que rodea prácticamente a toda historia que acaba concluyendo en un conflicto, ¿no? Hablaríamos de ese concepto que es más bien onírico, del Rus de Kiev idealizado a través de la figura del príncipe Vladimiro, de esa expansión intermaris, ¿no?, desde el Báltico hasta el Mar Negro, y la desaparición brusca de ese cuasi imperio en su momento por la irrupción de la horda dorada, de los mongoles, ¿no? También la importancia extraordinaria que tiene la religión en este conflicto, toda vez que el patriarcado de Moscú, que recordemos es el equivalente a nuestro papado, al papado de los católicos cristianos, apoya esos orígenes y ese relato, ¿no? Luego hablaríamos de las causas. En las causas venimos ya a un plano mucho más material, estamos hablando de causas de carácter político, otras de carácter económico y otras en el aspecto de la seguridad. Las de carácter político son intentar impedir que se debilite más el concepto de Federación Rusa como potencia, que ellos quieren considerarse ser globales, pero son regionales. En el aspecto económico es no perder la atracción que tiene sobre un país como Ucrania, cuyas economías son complementarias en muchos aspectos, y en el aspecto de seguridad pues es clarísimo la inversión que quiere producir la Federación Rusa con esta acción a todo ese proceso de acercamiento de lo que ellos consideran el adversario tradicional a sus fronteras, ¿no? Es decir, está intentando hacer una revertir todo el proceso que se inicia con Pedro el Grande, Catalina, Alejandro y luego la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? ¿Qué objetivos estratégicos aparentemente perseguía la Federación Rusa? El primero era
de poner el actual gobierno, conquistar la capital en una acción sorpresiva, relámpago, cambiar el gobierno, colocar un gobierno afín, ocupar una parte de Ucrania que fuera controlable, de tal manera que hasta que no se garantizara la plena dependencia de la Federación Rusa no se pensaría en una especie de repliegue. Esa zona podría ser la que estaría comprendida entre el río Dnieper, llegando en su momento, llegando hasta Kiev. Ahora mismo eso se ha perdido de vista. Y, desde luego, quedarse con el Mar de Azov, impedir la salida de Ucrania al Mar Negro, es decir, transformarla en un estado continental, y con ello cortarle una parte importantísima de su capacidad de supervivencia como Estado, y luego hacerla tributaria en aspectos económicos y energéticos, pues haciendo que, además de la dependencia que ya existe, pues que disminuir su capacidad de producción. Esto lo hemos visto en la central de Zaporilla, ¿no? Y en el aspecto operacional lo que hemos visto ha sido pues un deficiente. Pretendían una superioridad aérea plena. El programa de supresión de defensas aéreas no les ha funcionado adecuadamente. Hay superioridad aérea, pero no es total. El enfrentamiento terrestre no ha ido como esperaban, al menos en 2 de las 4 direcciones iniciales. No ha ido bien en la zona de Kiev y no ha ido bien en la zona de Kharkov. Está estancado en la zona del Donbass, progresa un poco más dentro del Donbass en la zona de Lugansk, y el único sitio donde consiguió los objetivos iniciales, que fue en el sur, ahora mismo está muy contestado, ¿no? El ejército ucraniano sí ha sido degradado, no sabemos con qué intensidad, porque no tenemos información de esa parte. La voluntad de resistencia del ejército ucraniano es firme, la voluntad de resistencia de su sistema de mando y control pues demuestra resiliencia, a pesar de estar muy afectado, y hoy por hoy hay una consecución parcial, y veremos hasta qué punto, de los objetivos que se pretendían, ¿no? Y en cuanto a qué podría llegar a hacer, pues está relacionado con el proceso de rusificación de las zonas que ha ido adquiriendo por la fuerza, en las que está preparando ahora mismo, pues de una forma más o menos velada, la petición de adhesión a través de referéndums. Estamos hablando de Donetsk, Lugansk, incluso de la zona de la Crimea, ya saben ustedes que lo está, sería la zona del Oblast de Mykolaiv, ¿no? Estaríamos hablando de Gerson. Si eso fuera así y se concediera el ingreso en la Federación Rusa, pasaría a considerarse cuestión de supervivencia vital el que se iniciaran ataques sobre terreno ruso considerado como tal, ¿no? Eso permitiría, dentro de la doctrina soviética, utilizar el arma nuclear. Y nada más. Muchas gracias, mi general. Teniente General Montenegro, conoces de primera mano ambos países, ¿no? ¿Qué deseas aportar en relación con lo que ha expuesto el Teniente General Gahn en relación con los antecedentes y la evolución del conflicto? Gracias. Buenos días, Alberto, mi general, mis generales, señoras y señores. Pues en primer lugar también mi agradecimiento por permitirme participar como ponente en este seminario tan interesante. En cuanto a esta primera parte, yo quisiera aportar en primer lugar una experiencia personal de cuando participé en un curso para generales y embajadores en el Colegio de Defensa de la OTAN en Roma en 2019, y en aquel curso un alto funcionario del Ministerio de Exteriores ruso nos dio una conferencia en la que indicaba claramente, que es lo que se me ha quedado grabado, que Rusia o es una gran potencia o está en peligro de extinción. Y esa es una reflexión que me ha acompañado siempre desde entonces y se ha puesto más de manifiesto, por supuesto, ahora en 2022. En segundo lugar, otra experiencia personal que fue en el año 2015 en Ucrania, cuando una serie de oficiales generales de la OTAN participamos como observadores en un ejercicio que se denominó Sever Guardian, que se realizó en el entonces Lvov, hoy Leópolis, y en la base de Yavoriv, también conocida por los bombardeos que ha sufrido. Y en ese ejercicio, liderado por el mando de Estados Unidos en Europa, con unidades tipo compañía del ejército ucraniano, lo más interesante fue recibir una serie de conferencias de los jóvenes oficiales, comandantes y capitanes ucranianos que ya estaban combatiendo en el frente del Donbass desde 2014. Ellos nos explicaron claramente que en 2014 habían perdido el control del espacio aéreo, habían perdido el control del espacio electromagnético
y habían perdido el control del espacio cognitivo de la información, que lo habían ganado los rusos. Y tenían muy claro, ya en 2015, que tenían que recuperar esos espacios para no perder más territorios y para intentar recuperar los territorios del Donbass y de Crimea si alguna vez hubiera ocasión. Y lo han hecho, se han preparado desde el 2014-2015, cuando estoy hablando, hasta el 2022, lo han hecho de forma magistral. Han recuperado de alguna forma el control del espacio aéreo o han denegado su empleo libre por las fuerzas aéreas y de helicópteros rusas. Han recuperado parte del empleo del espacio electromagnético utilizando equipos occidentales y han recuperado plenamente el dominio cognitivo de la información. De forma magistral, tienen una campaña de información, para mi punto de vista, magistral, desde el presidente Zelensky hasta el último soldado. Y esa información es la que se presenta en los medios de comunicación occidentales, como lo podemos ver todos los días. En todo ello, en uno u otro sentido, ha sido esencial el empleo de los UAVs y de los drones, como veremos a lo largo de este webinar. Y también, en cuanto a los antecedentes, como ya ha sido mencionado por el general Gant, pero también de la guerra de Armenia y Azerbaiyán, ya se hablaba entonces si las unidades terrestres acorazadas y mecanizadas y las plataformas tradicionales y las unidades de helicópteros seguían teniendo empleo hoy día con el masivo empleo de los drones. Y yo estoy convencido de que sí. Como veremos después posteriormente, los drones son un complemento, pero no son el arma esencial. Y por último, en este punto, en cuanto a la situación de la invasión, pues para mí fue una sorpresa los objetivos estratégicos. Desde siempre en Bruselas, cuando estaba allí de representante militar, se consideraba que un posible ataque de Rusia sería una maniobra de tenaza sobre la zona del Donbass, desde el sur, desde Crimea, Jersón y el río Dnieper, y desde el norte también, desde el nordeste de Kharkov hacia el sur. Pero hacer un ataque mecanizado sobre Kiev y sobre Kharkov, ciudades muy populosas, sin el debido y completo apoyo aéreo y de helicópteros, pues fue un desastre y no salió como tenía que haber salido. Y todo eso, además, hacía que cada día que pasaba, las fuerzas ucranianas estaban más convencidos de que podían vencer, y cada día que pasaba se creaban más dudas en los combatientes rusos y en los mandos rusos. Y eso creo que ha seguido así hasta que al final Rusia ha cambiado los objetivos operacionales y se ha concentrado en el sur y en la zona del Donbass, donde tienen una posibilidad de llegar a establecer un frente estable. Hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Precisamente en base a tu último destino, representante militar de España ante los comités militares de OTAN y Unión Europea, ¿qué papel crees que están jugando estas organizaciones internacionales y qué repercusiones puede tener tanto en la brújula estratégica de la Unión Europea como en el concepto estratégico de la OTAN, que actualmente tiene fecha del 2010 y que está previsto que se debata en la cumbre que va a tener lugar la próxima semana? ¿Contemplará una visión más global este concepto con una vinculación entre los escenarios políticos Atlántico e Indo-Pacífico? Adelante. Sí, pues muchas gracias, Alberto. En este sentido, en un artículo publicado en 2019 en la revista española de Defensa, cuando yo todavía era representante militar, este artículo se titulaba La OTAN y la Unión Europea, dos caras de una misma moneda que es nuestra seguridad. Ahora, con el documento fundamental de la brújula estratégica de la Unión Europea y el concepto estratégico de la OTAN, que se aprobará la semana que viene, nos podemos preguntar si siguen siendo dos caras de una misma moneda, que es nuestra seguridad, y qué es lo que estas organizaciones han proporcionado a Ucrania, que en resumidas cuentas y desde mi punto de vista personal es poco. En una semana conoceremos el futuro de la OTAN tras la cumbre de Madrid de 2022, de 29 y 30 de junio. Y allí se aprobará un paquete de medidas entre las que se encontrará un nuevo concepto estratégico, que será el octavo de la alianza desde 1949 y que es importante, que se llamará Concepto Estratégico de Madrid 2022, tras el anterior, que es el Concepto Estratégico de Lisboa de 2010, que tal vez caducó demasiado pronto.
Realmente, en 2014, con la invasión de Crimea y del Donbass, se había iniciado ya una nueva OTAN, que a su vez caducó, como todos sabemos, el 24 de febrero de 2022. Y ahí terminó del todo la posguerra fría que había comenzado con la caída del muro de Berlín en 1989. Es decir, 33 años en los que desde el nivel político pensábamos que el mundo había cambiado para siempre. Ahora vemos que no. Sin embargo, desde el punto de vista militar, el Comité Militar de la OTAN y sus 30 jefes de Estado Mayor de la Defensa aprobaron el 23 de mayo de 2019, hace 3 años, un documento que se denominó Estrategia Militar de la OTAN. Un documento clasificado, del que no puedo decir nada, salvo que recogía amenazas y retos que se han convertido muy recientemente, en 2022, por desgracia, en realidad. Este documento nunca fue aprobado por el nivel político de la Alianza hasta ahora, cuando veremos que el concepto estratégico de Madrid de 2022 seguramente tomará muchas referencias de aquella estrategia militar de la OTAN. De Madrid saldrá una OTAN más política, más fuerte militarmente y más global. Será la OTAN 2030. Se incrementarán las consultas políticas entre aliados. Se reforzará la disuasión, como se está reforzando en todo el frente del este cara a Rusia. Se reforzará la defensa y la resiliencia, manteniendo la ventaja tecnológica. Y aquí enlazamos directamente con el objeto de UNVEX en todos los sistemas terrestres, aéreos y marítimos. Se combatirá también y se adaptarán las fuerzas al cambio climático, que es importante y no podemos dejar de lado incluso en tiempos de guerra. Y, por supuesto, se aprobará un nuevo concepto estratégico. Y decimos terrestres, aéreos y marítimos cuando en realidad deberíamos hablar de los 5 dominios, añadiendo a estos el ciberdominio y el ciberespacio. Y en estos dos últimos también existe un campo por descubrir para el empleo de los sistemas sin piloto. Este nuevo concepto estratégico de la OTAN, hasta donde yo pueda conocer, recogerá los 3 ejes estratégicos de la OTAN. El eje este, defensa colectiva, Rusia, guerra convencional mecanizada, como estamos viendo en Ucrania. El oeste, necesidad de fuerzas navales y aéreas para mantener el enlace y el vínculo transatlántico con Estados Unidos, sin el cual Europa estaría perdida. Y el sur, el eje sur, donde se necesitan unidades ligeras para poder colaborar a controlar los inmensos espacios de África o ayudar a los gobiernos locales a controlar esos inmensos espacios de África, además de ser capaces de controlar el Mediterráneo. La OTAN tiene que estar preparada para intervenir en el sur, aunque digamos que delegue la gestión de crisis, en principio, y África en la Unión Europea. De estos 3 ejes se derivan distintas necesidades de empleo de sistemas sin piloto, de vigilancia y ataque de precisión en el sur, de destrucción de unidades mecanizadas en el este y de apoyo a las operaciones navales en el oeste. Y siempre, por supuesto, inteligencia y sistemas antidrones para negar la entrada de los del adversario y sistemas de negación de acceso al área A2AD adaptados a los drones. Por todo ello, y también podemos decir por un cierto fracaso o falta de confianza en las capacidades militares de la Unión Europea, Suecia y Finlandia han decidido entrar en la OTAN, lo cual será un cambio trascendental en su política de defensa de estos 2 países del norte. Estos 2 países tienen ya un altísimo grado de integración con la OTAN, con lo cual su proceso de adhesión será bastante sencillo y si se superan las negociaciones, en este caso con Turquía, que se superarán, en la OTAN se supera casi todo, se puede acelerar notablemente y estaríamos hablando del acceso completo de Suecia y Finlandia en la OTAN a finales de 2022 o principios del 2023. Pasando a la Unión Europea, el documento fundamental es la brújula estratégica, el Strategic Compass, para la seguridad y la defensa, por una Unión Europea que protege sus ciudadanos, valores e intereses y contribuye a la paz y a la seguridad internacionales. El impacto de la brújula estratégica sobre los sistemas sin piloto no es directo, pero sí se desprende de todos los ambiciosos objetivos determinados por este documento, como la movilidad militar y la creación de una fuerza de respuesta de 5.000 militares capaces de desplegar en una zona hostil en las cercanías de la Unión Europea o donde haga falta para mitigar o
abordar cualquier conflicto que pueda afectar los intereses y la población de Europa. Europa, en su búsqueda de una autonomía estratégica o de una cierta autonomía estratégica, de lo cual es una parte fundamental esta brújula estratégica, debería encontrar un nicho de excelencia en los sistemas sin piloto. En sistemas sin piloto más eficaces y eficientes y ser una referencia mundial para todos estos sistemas. Ahora no lo somos y estamos perdiendo una oportunidad de oro de encontrar ese nicho de excelencia a nivel mundial. La defensa colectiva parece que se la seguimos dejando a la OTAN. En el caso de Finlandia y Suecia, como he dicho antes, una clara muestra es que se han adherido o se quieren adherir a la OTAN para dar seguridad a sus ciudadanos. Sin embargo, la Unión Europea sigue siendo una herramienta clave y fundamental en la gestión de crisis por el empleo, no solo de sus capacidades militares, sino de todas sus capacidades económicas, diplomáticas y de justicia. Y en cuanto al dominio aéreo, en todos estos documentos recientes de la Unión Europea, derivados de la brújula estratégica, citar que se cita expresamente el Eurodrone, el Male RPAS Eurodrone, y la necesidad de armar drones de medio tamaño, y se cita asimismo la necesidad de crear y fabricar capacidades antidrone. Se va a establecer por la Comisión con carácter inmediato y por la Agencia Europea de Defensa una task force para obtener capacidades conjuntas en defensa y seguridad coordinadas con el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y el Estado Mayor de la Unión Europea para reponer lo que se ha entregado hasta ahora a Ucrania, para coordinar las entregas de armamento a Ucrania y para invertir de la Facilidad Europea de Defensa, de los fondos europeos de defensa, hasta 500 millones de euros entre 2022 y 2024 en equipamiento al que van a eximir del impuesto sobre el valor añadido del IVA para poder reponer y poder proporcionar a Ucrania todo el armamento que necesita. Un universo de oportunidades muy interesantes que ya veremos cómo somos capaces de encontrar los retornos necesarios en España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi general. Pasamos a continuación al teniente general García Servet. Mi general, ¿cuál es la visión que desde el Ejército del Aire español se tiene del conflicto? Bueno, el conflicto desde el punto de vista aéreo tiene unas... Bueno, primero, muchas gracias y de ese general Corres y a todos los presentes. Como digo, el conflicto tiene unas complejidades y unas contradicciones desde el punto de vista aéreo que analizaremos a lo largo de esta conferencia. Pero quiero dejar aquí en los 2 o 3 minutos que voy a hablar en esta primera intervención 4 comentarios globales. En primer lugar, el punto de partida incuestionable que nadie discute es la ilegalidad de la invasión rusa. En este sentido, no vale el intento de apelación a la defensa colectiva del artículo 51 que hizo Rusia al principio, puesto que no cubre este artículo la defensa de poblaciones rusófonas de otro país. El aceptar esto nos llevaría a historias como las de los Sudetes en la Segunda Guerra Mundial. Es difícil analizar las acciones rusas porque no cabe duda que tenemos una cultura estratégica radicalmente distinta. Requiere mucho estudio y estar atentos a la cuestión. Para mí, el gran problema que tenemos en este conflicto es el mismo que probablemente también ha contribuido a llegar a él, que no hay un end state claro. ¿Cuál es o cuál va a ser el papel de Rusia en Europa en el post-conflicto? Porque ello, de alguna manera, condicionaría nuestro posicionamiento en la guerra. No debemos volver otra vez, y esto sería mucho más largo para una intervención rápida como esta, a acudir a ejemplos como el de Libia, Irak, los Balcanes o Afganistán, en el que el end state nunca estuvo claro desde el principio. Segundo tema que desde una forma de análisis global preocupa, y es que es claro, evidente y obvio que la continuidad de esta guerra, mantenerla abierta, va probablemente contra los intereses europeos, sobre todo contra los intereses europeos. El tema de materias primas se está viendo cuál es un poco la deriva que está llevando y, por supuesto, ya se ha comentado el peligro latente de una escalada nuclear, probablemente en este irrazonable
debiéramos trabajar por intentar un acuerdo cuanto antes que fuera lo más protector posible de la integridad territorial ucraniana, pero desde luego un acuerdo antes que la continuidad de una guerra en la que en muchos aspectos me da la sensación que la dirección estratégica no está del todo clara. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Iniciamos el segundo bloque, que hemos titulado Lecciones identificadas. Yo creo que es importante resaltar que este conflicto está siendo altamente mediático, ¿no? Y que, por lo tanto, ambos contendientes están aprovechando con profusión los medios de comunicación social, afines y no afines, para difundir más que su verdad, su relato. Por eso yo creo que no es sencillo acceder a la información veraz, rigurosa y objetiva que nos permita analizar el conflicto y extraer conclusiones por parte no solamente de los contendientes, sino sobre todo por parte de España y del resto de naciones europeas. Teniente General Gant, una de las consecuencias de esta guerra podría ser el volver a tener en Europa del Este otro telón de acero. En tal caso, si hubiera que estar preparados para una potencial agresión rusa a uno o varios de sus países miembros, ¿qué implicaciones podría tener o qué revisión habría que hacer en cada uno de los países en relación con las doctrinas de empleo de las Fuerzas Armadas, despliegue avanzado, estructuras orgánicas, operativas, disponibilidades? Adelante, mi general. Bien, yo no contemplo la posibilidad, en la línea de lo que ha dicho antes el Teniente General Servet, yo no contemplo la posibilidad de una reedición de un modelo de separación en bloques antagónicos y enfrentados en un conflicto de baja intensidad, porque eso es lo que fue la Guerra Fría y su plasmación material, que fue el muro, ¿no? La cortina. En primer lugar, porque no existe la posibilidad de extensión geográfica para semejante muro. En segundo lugar, porque el día después llegará y ese día después, en el mundo en el que nos encontramos y sin una posibilidad de desglobalización acelerada, exigirá que tengamos o lleguemos a un entendimiento en muchos aspectos, especialmente en lo gravoso que le está saliendo en aspectos como supervivencia y competitividad a los estados europeos este conflicto. Y por último, pues porque los gobernantes cambian y algunas ideologías se atemperan. Así que a lo mejor es momento para volver a recuperar aquel tono conciliatorio que existió a principios de los 90 y que permitió que el presidente Gorbachev no se opusiera a la reunificación de Alemania en su momento, ¿no? Vayamos a la parte que nos afecta a nosotros. Nosotros, efectivamente, todavía no aprendemos lecciones. De momento hemos identificado acciones. De esas acciones que hemos identificado, y cuando seamos capaces de quitarle toda la carga de construcción de relato y de guerra de la información que tienen, es muy probable que extraigamos consecuencias que desde mi punto de vista, no van a llevar a un profundo cambio doctrinal, sino que va a ser más bien revisarlo y adecuar procedimientos, ¿no? Probablemente haya que recrear algunas acciones que perdimos en el pasado, crear nuevas formas de acción que se combinen con las tradicionales, porque las capacidades de combate que se van a necesitar en este segundo tercio que se iniciará del siglo XXI, pues no son las mismas. De ahí a que haya un cambio copernicano en lo que sabemos, yo creo que no es así, ¿no? ¿Qué hemos visto? Bueno, hemos visto, en primer lugar, que lo más importante y lo que ha sido de verdad un cambio radical ha sido la efectividad en las acciones de fuego de precisión. ¿Y por qué? Pues porque la inteligencia en tiempo real o casi real se ha convertido en un game changer, en lo que hace que sea distintivo el emplear la fuerza de una u otra manera. ¿Qué significa? Pues significa que toda la estructura GISER, la inteligencia, el reconocimiento y la vigilancia con carácter conjunto, se adquiere, se procesa y se coloca en unos repositorios donde todo aquel que la necesita la puede obtener y emplear. De tal manera que desde que se obtiene, se procesa y se inicia la acción, el ciclo de targeting, de adquisición y de ejecución, es mínimo. Así que la oportunidad se une a la potencia necesaria y el efecto es máximo, ¿no?
¿Qué nos está explicando? Pues que en todos los escalones tiene que existir la conectividad necesaria para que todos los órganos, todos, absolutamente todos, desde las unidades aéreas tripuladas remotamente hasta los sensores de campo de batalla, sean capaces de proporcionar información, esa información se compile, se explote adecuadamente y se tomen las acciones que sugieren que su empleo sea el óptimo, ¿no? Desde el punto de vista de la disponibilidad, pues sabemos que en nuestras unidades ahora mismo la transición entre el proceso orgánico y el operativo hay que intentar obviarlo. Es decir, la estructura orgánica, que es la que encuadra, dota y sostiene, tiene que tener el embrión de la operativa en sí mismo. No se puede pasar, como ocurría antiguamente, a fases de adiestramiento porque las unidades tienen procedencias distintas e incluso algunos procedimientos no son comunes, ¿no? También hemos aprendido más cosas, pero serán objeto de las conclusiones finales. Nada más, gracias. Muchas gracias, mi general. General Montenegro, ¿algo que aportar? Pues sí, muchas gracias. Esta guerra de Ucrania ha venido a interrumpir la intención estratégica de Estados Unidos de desplazar el centro de gravedad al Pacífico, a una OTAN global en la que tendrían entrada Australia, Nueva Zelanda, Japón y desplazar su centro de gravedad hacia el Pacífico rodeando a China. Si esta guerra continúa durante demasiado tiempo, la guerra en Ucrania, y se alarga indefinidamente, los esfuerzos de la Alianza Atlántica se concentrarán durante años en doctrinas, estrategias y equipamientos dedicados a la defensa colectiva en el este de Europa. Y volveríamos de alguna forma a aquella OTAN 1.0 de la Guerra Fría, cambiando el boquete de Fulda famoso que defendía la primera división acorazada americana All Iron Sights en Alemania por el ahora boquete de Suwalski, que es el Suwalski Gap, que es el camino más corto entre Bielorrusia y el bastión ruso de Kaliningrado, que cobra una importancia fundamental en el mar Báltico, porque es capaz de aislar el Báltico y de aislar a los países bálticos e incluso también a Suecia y Finlandia. Por otra parte, es preciso tener en cuenta la integración del apoyo de fuego terrestre y los drones, que ha cobrado una importancia fundamental en la guerra moderna, en la guerra de Ucrania, y que Turquía y Rusia ya lo desarrollaron inicialmente en sus expediciones en Siria, con misiones, como ha mencionado el general Gant, de inteligencia, de reconocimiento y de adquisición de objetivos. Por otro lado, quisiera aportar el ataque a las defensas aéreas y la limpieza de defensas aéreas para poder emplear los medios aéreos y fundamentalmente los medios de helicópteros. Aquí creo que ha fallado el ejército ruso y tendrían que haber hecho operaciones de limpieza y de supresión de defensas aéreas enemigas antes de empezar a atacar en cualquier zona en Ucrania. En cambio, los ucranianos sí han utilizado los drones, los sistemas sin piloto turcos, el Bayraktar, para suprimir las defensas aéreas rusas y para denegar el empleo del espacio aéreo por Rusia, lo cual ha tenido una influencia tremenda en el desarrollo de las operaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. General García Servet, adelante, por favor. Sí, estamos asistiendo, sin lugar a dudas, a una guerra multidominio, como ya se ha comentado, en su plena gestión, ¿no? En la cual la parte aérea, como digo, nos tiene un poco en la complejidad y en la confusión, ¿eh? Porque de alguna manera es obvio y evidente que la parte rusa no está usando todas sus capacidades. Con lo cual, estamos viendo que la acción rusa en la parte aérea es muy misil, mucho de misiles y de drones, tanto la parte rusa como la parte ucraniana. Todo ello enlazado con la guerra clara en el resto de dominios, los 5 reconocidos, más el 6º dominio, el cognitivo, que está siendo muy preponderante. Hay una guerra de narrativas muy evidente en el que la propaganda está jugando un papel mayúsculo. Tan es así que estamos aquí con un problema de análisis, los analistas, porque a la enorme y exitosa propaganda ucraniana se une la censura en muchos de los países occidentales de la narrativa del lado contrario. Toda esa narrativa alrededor del derecho de la guerra, pero que de alguna manera condiciona las voluntades de la opinión pública y, por tanto, de las autoridades de los países. En este sentido,
Es muy obvio que, como en toda guerra, en este caso no solo la verdad desaparece el primer día de conflicto, sino que la mentira o la información tendenciosa, por ambos lados, es un instrumento de combate que lo estamos viendo con plena crudeza. Bueno, la parte aérea la iremos tocando mucho más allá, pero insisto, hay un punto de partida enormemente difícil de discernir, que es el no uso de la aviación rusa, que probablemente responde a una mentalidad o unas ideas que van mucho más allá de la campaña que la hubo al inicio de SEA, de supresión de las defensas aéreas enemigas, pero es evidente que no se ha querido utilizarla con sus plenas capacidades. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Efectivamente. Y mi siguiente pregunta va precisamente en relación con esto. Da la impresión de que hay una simetría entre las capacidades enormes que creemos que tiene la Federación Rusa y aparentemente no las emplea, con los resultados que las Fuerzas Armadas ucranianas están obteniendo sobre el terreno, siendo capaces desde el aire de batir vehículos acorazados, blindados y demás. General García Chapé, ¿podríamos decir que los sistemas remotamente tripulados están mitigando de algún modo la simetría de capacidades entre ambos contendientes? Absolutamente, absolutamente. Por una parte, la pregunta de por qué la parte rusa no utiliza los medios aéreos en toda su amplia panoplia de la que dispone, yo no encuentro una razón que me satisfaga, reconociendo, como digo, que hay culturas estratégicas que no son difíciles de comprender. Pero yo creo que parte del tema, al menos parte, es la voluntad rusa de que no haya excesivos daños colaterales, por sorprendente que esto pueda parecer. Los drones efectivamente están jugando un papel capital en este conflicto. Se pregunta uno mucho cómo es posible que vuelen con cierta naturalidad los drones tipo Bayraktar, el dron turco que está utilizando Ucrania con un éxito impresionante. Bueno, yo ahí no tengo, es verdad que tengo constancia de que se ha puesto en marcha la defensa aérea rusa, incluso con CAPS, con patrullas de combate permanentes en el aire, para intentar derribarlos, pero mi respuesta a eso es que las capacidades de detección, la capacidad radar y de mando y control desde el punto de vista aéreo ruso sobre el terreno no es lo eficiente que uno puede imaginar y desde luego muy alejada de los estándares occidentales. No cabe duda, los drones grandes de tipo Bayraktar son temas de defensa aérea incuestionable, y también se ha demostrado que la utilización de estas armas con su persistencia en el aire está creando una vulnerabilidad en los blindados completamente distinta de la vulnerabilidad IED sobre la que hemos estado trabajando en estos últimos años, pero es evidente que es un arma temible para las unidades acorazadas. Hay que recordar también que la parte rusa está utilizando con cierta profusión lo que se ha llamado drones suicidas, los Kalashnikov y otro tipo de drones suicidas que también están teniendo una cierta éxito en el terreno. Es una guerra de vehículos aéreos no tripulados desde el punto de vista aéreo, sin dudarlo, y de misiles. En este sentido, habrá que cambiar un poco la ficha e imaginar conflictos futuros en estos parámetros. Muchas gracias. Gracias, mi general. General Montenegro, algunos analistas afirman que esta guerra se está convirtiendo en una batalla de artillería, de enormes masas artilleras, de enormes concentraciones artilleras. ¿Qué opinión te merece esta afirmación? Y en su caso, ¿qué papel crees que están jugando los sistemas remotamente tripulados en las acciones artilleras que realizan ambos contendientes? Pues, perdón. Efectivamente, el conflicto ha ido evolucionando. Desde las primeras imágenes que veíamos a finales de febrero de este año 2022, lo que veíamos era un ataque convencional mecanizado sin el suficiente apoyo aéreo y de helicópteros, supongo que para no perder tantos aparatos por parte rusa, con una
infantería ucraniana anclada al terreno, totalmente convencida que podían ganar y dotada de una enorme cantidad de misiles contra carro y de misiles antiaéreos. Se clavaron al terreno, defendieron Kiev, defendieron Kharkov, defendieron otras muchas localidades y tuvieron éxito minando la capacidad de combate de los rusos y sobre todo su capacidad moral de convencerse de que podían ganar. Posteriormente, y sin dejar de lado los combates calle a calle y casa a casa que se producen como en Severodonetsk, que estamos viendo estos días, efectivamente parece que esta guerra ha pasado a ser un duelo de artillería, con la cantidad ingente de obuses proporcionados a Ucrania, más de 150 obuses de distintos países y sobre todo la munición inteligente de la que hablaremos posteriormente que dispone el ejército ucraniano. Y se ha convertido prácticamente en un duelo de artillería. Hemos vuelto al siglo XX. Se ha convertido en un duelo de artillería y ahí yo pienso que el ejército ucraniano ha caído en una trampa, porque en un duelo artillero con la artillería de la Federación Rusa enfrente nunca pueden ganar. Tienen muy buenos equipamientos, tienen muy buenas e inteligentes municiones, pero la cantidad en masa de proyectiles, de obuses y de lanzacohetes rusos estamos viendo que están masacrando en las defensas ucranianas. Y luego, por último, un último apunte que enlaza con el principio del webinar. Como artillero, yo conozco la ingente cantidad de munición que hace falta para alcanzar el nivel de destrucción que podemos ver en las imágenes de hoy día. Esta ingente cantidad de munición que dispone la artillería rusa nos da muestra, una vez más, de que este conflicto se está preparando por la parte rusa desde hace mucho tiempo y que la logística les puede fallar, pero siguen disponiendo de ingentes cantidades de munición para alcanzar los niveles de destrucción que estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, mi general. General Gunn, Infops, Stratcom, conquistar mentes y corazones, no solamente de los combatientes, sino también de los habitantes de los países que están en conflicto y de otros. Mi general, ¿qué bando, qué contendiente crees que está utilizando mejor esos conceptos? Y en su caso, ¿los sistemas remotamente tripulados están jugando algún papel en estas áreas? Adelante, mi general. Bueno, se ha dicho ya al principio en el panel, en la batalla por el relato la ganó desde el minuto 1 el presidente Zelensky. La ganó en el nivel estratégico, en la comunicación estratégica, la ganó incluso sin llegar a pronunciar ni una sola palabra, simplemente con su actitud, con su determinación. Ha sido capaz de galvanizar a toda la población alrededor de un relato que es heroico, es una figura que teníamos bastante olvidada, ¿no?, respecto a las direcciones políticas y la capacidad para comunicar. No será ajeno a todo ello que es un actor, así que sabe comunicar y perfectamente. Uno de sus programas en la televisión ucraniana era precisamente un cómico que era un presidente de gobierno. El relato por parte de la Federación Rusa lo desconocemos, como ha dicho el teniente general Server, porque nos hemos autocensurado. Es un tema en el que yo creo que estamos cometiendo un error, porque efectivamente la información está intoxicada, con toda seguridad, la que nos podría llegar de RIA Novosti, de RT, de Sputnik, pero no más intoxicada que la que está llegando de otros sitios, de otras fuentes, y que es la única que tenemos disponible, ¿no? ¿Dónde está el punto de ruptura, ¿no? ¿Dónde llega el punto culminante de esta información? Pues el punto culminante de la información para los países europeos llega cuando el bolsillo y la atribución que le supone a cada familia el proceso de inflación y las incomodidades que se le van a ir produciendo de forma creciente y la pérdida de competitividad global de los países atenúe esa determinación que ahora mismo tiene. Por eso coincido plenamente con el teniente general Server que este es el mejor momento para ir buscando una solución en la que uno pierda lo menos posible, el otro consiga colocar un relato que no le lleve a empujar más allá, que se llegue a un acuerdo que sea perfectible, porque el día después existirá, y sobre todo que se empiece a construir un relato menos belicista, porque el que hay ahora mismo es vamos a resistir en Ucrania hasta el último ucraniano, y se llegue a una especie de consenso en el que, siendo importante resistir, porque es muy importante que la Federación Rusa no se vaya creyendo que ha ganado nada, a pesar de que dentro de su población lo venda,
pero que acabe ya el nivel de destrucción y el nivel de atrición a la población, porque el pagano de todo esto, sin ninguna duda, y durante mucho tiempo, va a ser la Unión Europea. Nosotros, nuestros taxpayers, nuestros ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, mi general. Pasamos ya al tercer y último bloque del webinar que hemos titulado Equipamiento de capacidades. Y vamos a empezar hablando de los sistemas de inteligencia. Ya el general Gunn ha hecho una referencia y es evidente que ninguna operación puede ser adecuadamente planeada ni conducida si no es disponiendo de una información elaborada adecuada a los niveles táctico, operacional y estratégico. General Gunn, ¿qué papel están jugando los drones, los sistemas remotamente tripulados en la obtención, explotación de los sistemas de inteligencia como fuente de información fundamentalmente? Adelante. Bueno, lo que conocemos del proceso de transmisión de inteligencia, no ya de información, es información elaborada, que se le está proporcionando a Ucrania, está basado fundamentalmente en un sistema que es el AGS, el Air Ground Surveillance. Son drones de muchísima, el Global Hawk, son drones de muchísima capacidad que vuelan a muchísima altura y que tienen la capacidad de proporcionar en tiempo real un mosaico de la zona de combate extraordinariamente preciso. A todo eso hay que irlo complementando en los distintos niveles que son responsabilidad pues, del mando operacional, del mando táctico, de toda la información que se va obteniendo de todo tipo de sensores, tripulados y no tripulados, más los sensores terrestres. Y ahí es donde quiero incidir, es que el disponer de ese tipo de información solo es verdaderamente útil si esta información se ha podido contrastar con otras fuentes, si se ha podido integrar y si los analistas han sido capaces de extraer las conclusiones adecuadas para que en el proceso de explotación de esa inteligencia sea preciso, rápido y eficaz. Si pensamos en los gravísimos errores que se cometieron al principio en cuestiones de inteligencia estratégica, a mí no me cabe en la cabeza que un analista de inteligencia estratégica de la Federación Rusa no fuera capaz de, en un estudio, en un corte temporal entre el 2014 y el 2022, explicar claramente cuáles eran las capacidades novedosas, disruptivas en muchos casos, que Ucrania había ido adquiriendo, particularmente en el mundo de los aparatos remotamente tripulados con carga de pago letal, que es uno de los casos que estamos tratando. Nada más. Muchas gracias, mi general. General Montenegro, parece ser que las fuerzas ucranianas, y lo hemos comentado antes, disponen del sistema antidrone Bukovel, que tiene unos 50 kilómetros de alcance para facilitar protección perimetral, bloquear las comunicaciones móviles e interferir el enlace entre aeronaves no tripuladas rusas Orlan 10 y sus estaciones terrestres de control. Los rusos, por su parte, tienen una amplia experiencia en el empleo de estos medios derivada de su intervención en otros escenarios como Siria. ¿Qué sistemas están siendo más efectivos? Adelante, mi general. Pues, muchas gracias, Alberto. En este sentido, a pesar de que no pongo en duda nada de lo que se ha dicho, nada está del todo claro. La desinformación se ha convertido en una herramienta empleada con profusión en esta guerra, tanto por Rusia, que es una falta de información fundamentalmente, y también la desinformación por parte de Ucrania, que trata de vencer batallas a las fuerzas rusas a través del espacio cognitivo de la información y está en su perfecto derecho. En este sentido, yo creo que no disponemos de demasiada información sobre los sistemas antidrón, salvo el que has mencionado por parte ucraniana y el nuevo anunciado por las autoridades rusas sobre el cañón láser Zadira, que es el sistema ruso que podría cambiar el devenir de los conflictos y que se supone que puede neutralizar los UAVs o los sistemas aéreos sin piloto ucranianos, en este caso, a enorme distancia. 50 kilómetros me sigue pareciendo un disparate. Yo hablaría de entre 5 a unos 5 kilómetros aproximadamente. Este cañón láser Zadira sería un arma fundamental y revolucionaria que podría cambiar el devenir de los conflictos de aquí en el futuro. Y es un arma fundamental que de todas formas tenemos que disponer de ella en algún momento.
porque no solo tenemos que anular el enlace de radiofrecuencia de los sistemas sin piloto con su estación de control en tierra, sino que en muchos casos, como en este caso, habría que conseguir neutralizarlos, destruirlos físicamente. Para ello, necesitamos una triple aproximación. En primer lugar, las Fuerzas Armadas españolas hay que invertir de forma prioritaria en adquisición de capacidades de ciberseguridad, de ciberdefensa, de ciberataques, de guerra electrónica y, por supuesto, de sistemas sin piloto. En segundo lugar, aquí tiene un papel fundamental el Mando Conjunto del Ciberespacio, creado en el Estado Mayor de la Defensa y que tiene que ser referencia para toda la guerra electrónica, para toda la ciberseguridad y todos los ciberataques. Y por último, los sistemas antidrón. Los sistemas antidrón, como he dicho, hay que fundamentarlos tanto en el ataque con radiofrecuencia para aislarlos de su estación de control en tierra, como cañones láser, como el famoso Zadira, si existe de verdad, ruso, capaz de neutralizarlos físicamente. Y por otro lado, hablando de enjambres de drones que también es un concepto que ahora está muy de moda y que sin embargo ya hablábamos de él en el año 2006, si no recuerdo mal, en unas jornadas de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Seguridad y Defensa con Pedro Duque, cuando ya se hablaba de enjambres de drones, hace ya 16 años, y sin embargo todavía no los hemos visto materializados. ¿Pero qué es un enjambre de drones? Son muchos drones controlados por muchos pilotos, muchos drones controlados por un piloto a través de un ordenador, o mejor aún, un avión de combate tripulado que controla drones que lleva a su alrededor y que son incluso capaces de sacrificarse para evitar la pérdida del avión tripulado. Los enjambres de drones realmente es otro campo en el que queda muchísimo por explorar y que en el futuro va a ser es un campo en el que tenemos que entrar y que hay que ver cómo entra en este campo la inteligencia artificial y cómo los enjambres de drones pueden ser capaces de actuar. Y una pregunta que no me corresponde a mí, pero que ya se hablaba desde hace tantísimos años, es, ¿serán capaces algún día los drones, un enjambre de drones, de hacer una operación aérea compleja, una COMAO? Eso es una pregunta que todavía queda en el aire. Gracias. Gracias, mi general. General García Cervert. Ucrania dispone, entre otros, como se ha mencionado, del dron turco, el Bayraktar, que está mostrando una efectividad importante en ataques a tierra. Además, parece que Estados Unidos estaba planeando vender el Grey Eagle a Ucrania, cosa que ayer concretamente pues, aparecía en los medios de comunicación una noticia en la que se decía que Estados Unidos había cancelado esa venta, fundamentalmente para evitar problemas de seguridad, para evitar que tecnología americana cayera en manos rusas si uno de estos aparatos eran derribados, que esto pues había retrasado. De cualquier manera, el Bayraktar también es un dron de una cierta complejidad. Son aparatos complejos, dependiendo de las cargas de pago que se monten sobre ellos, pues podría llevar el proceso de adiestramiento un tiempo elevado, ¿no? Adiestramiento hasta alcanzar la capacidad operativa plena. Mi general, ¿cómo están agilizando los ucranianos un proceso que en condiciones normales lleva meses? Y en su caso, ¿qué riesgos implica el acelerar tanto este proceso? Adelante, mi general. Bueno, un primer aviso, que lo que enlazo con mis compañeros de panel, estamos en un momento todavía temprano para poder hacer un análisis profundo de todas estas cuestiones. La campaña de desinformación está siendo tan efectiva en ese triángulo entre el ciber, el espacio y el dominio cognitivo, que realmente disponer de unos datos más o menos contrastados es una obra de arte, ¿no? Además, contrastando con la información proveniente del otro lado. Los UAVs están siendo utilizados sin duda también para esta campaña de desinformación con imágenes impactantes que luego son utilizadas. Vuelvo otra vez y ahí totalmente de acuerdo con mis compañeros en que el interés europeo debiera ser lo que nos condujera, imaginando que hay un mañana, totalmente de acuerdo con el general Gang, que hay que pensar en qué pasa en el mañana. Vamos al tema más aéreo. El Bayraktar está siendo la estrella del conflicto, el Bayraktar TB2, factor importante. Desde un punto de vista doctrinal, técnico, el Bayraktar es tema de defensa aérea, en el sentido de que debe ser detectado por los radares de defensa aérea, debe ser gestionado por el sistema de mando y control y debe ser atacado
desde el suelo, artillería antiaérea, o misiles, o desde el aire, por medio del sistema integrado de defensa aérea. Primera constatación, el hecho de que el Bayraktar esté siendo un factor importante nos dice que el sistema de defensa aérea tecnológicamente ruso pues no tiene las coberturas que debiera tener. Indiscutiblemente, la combinación entre dron y misil antitanque, por ejemplo, tipo Hellfire, es desde luego un arma monumental. Junto a eso, está frente a los drones más pequeños, los sistemas antidrón, que desde luego tienen un alcance, como ha dicho el general Montenegro, hablamos de 5 o 7 kilómetros, y que son otra pieza esencial en la protección de unidades y de centros sensibles. Aquí hay que ver también qué efectividad, y es un tema a analizar, están teniendo los drones kamikaze rusos y ucranianos en la búsqueda de objetivos de oportunidad. Esta guerra, desde mi punto de vista, está siendo la consagración del dron de combate, del UCAP. Y puestos a imaginar un futuro, desde luego, el UCAP está para quedarse. Yo creo que el ataque al suelo, incluidos Comaos, como ha dicho, y ahí yo no sigo la línea principal que piensan muchos compañeros míos, el ataque al suelo a futuro será no tripulado, como todo aquello que exija una permanencia en el aire, desde lo antisubmarino, el tema AWACS, etcétera, etcétera. Tripulado incuestionablemente a futuro será el tema de defensa aérea y el transporte con pasajeros a bordo. Y probablemente en el mundo civil vayamos a ver un fenómeno incuestionable en la carga, con pasajeros, desde luego, por lo menos un supervisor a bordo, para caso de emergencia, deberá existir. Muchas gracias. Gracias, mi general. Vamos bastante ajustados de tiempo y vamos ya a finalizar el webinar con las conclusiones de nuestros ponentes. Yo ruego que en un minuto, no más de 2 minutos, cada uno de los ponentes pues nos exponga las conclusiones más relevantes de lo que hemos hablado en el webinar. General Gan, adelante, por favor. Muy bien, pues trataré de ser lo más breve posible. Conclusiones. La voluntad de vencer sigue siendo imprescindible para sobreponerse a la adversidad y acabar resistiendo un embate como el que se ha visto en la actualidad. ¿Qué hemos visto que estamos haciendo bien y que no hay que perder jamás de vista? La profesionalidad en la acción, la cohesión de las unidades y su disciplina. Ha sido un factor determinante la carencia de mandos intermedios de calidad y de mandos de unidades básicas por parte del ejército de la Federación Rusa. Las estructuras operativas tienen que ser más ágiles que nunca, con transiciones mínimas entre su carácter orgánico y su carácter operativo. Y además tiene que tener una modularidad que esté extendida, pues porque en función del tipo de acción que se desarrolle, tienen que ser capaces de incorporar más capacidades o ceder a cuyas que no sean adecuadas. La tecnología. Hay que implicar a la tecnología en la resolución de los problemas de las unidades más elementales. Estamos hablando de lo que ya se ha dicho, de colocar esa tecnología a favor de la protección y de la extensión de la seguridad. La concentración de esfuerzos es esencial, pero hay que partir de las mínimas concentraciones posibles, de tal manera que esa concentración de esfuerzos se produzca escalonadamente y en profundidad. Y por último, desde mi punto de vista, se va a producir un resurgir de las unidades ligeras de reconocimiento que van a conseguir proteger la vanguardia de las grandes formaciones con mucha capacidad de localización, de anticipación y de fuego. Nada más, gracias. Muchas gracias, mi general. La verdad es que para un oficial de caballería esta última conclusión que has citado resulta tremendamente interesante y alentadora. Adelante, general Montenegro. Sí, muchas gracias, Alberto. Para tratar de terminar en el menor breve plazo de tiempo posible, pues decir que atravesamos hoy día una nueva y desconocida situación en Europa, que después de la pandemia de COVID-19, que todavía no ha terminado, ahora estamos en una guerra en Europa, con la terrible agresión de Rusia a Ucrania. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las amenazas de ayer coinciden con las amenazas de hoy, que los parámetros de los conflictos del siglo XX conviven con los del siglo XXI,
que lo convencional convive con lo nuclear, aunque esté en la retaguardia. Y todo ello, todo complicado con las tecnologías emergentes y disruptivas que nos dan enormes oportunidades, pero también nos dan enormes espacios y quebraderos de cabeza para pensar. De aquella experiencia que contaba al principio personal en Ucrania en el año 2015, lo que está muy claro es que las Fuerzas Armadas y los militares tienen que tener muy claro que se tienen que preparar para la guerra que va a venir, no para la guerra que pasó. Para la guerra que va a venir, como han hecho los oficiales ucranianos desde el 2014 hasta el año 2022, y han conseguido parar una ofensiva brutal de la Federación Rusa. En el área que nos ocupa, que son los sistemas remotamente tripulados, tenemos que hacer un esfuerzo en la definición de los requisitos y tenemos que hacerlo tanto para los drones, hablando sencillamente, como para los sistemas antidrón, que van a ser fundamental, tanto los letales como los no letales, porque ninguna unidad podrá desplegar, como ha dicho el general Gunn, como hemos dicho todos, ninguna unidad podrá desplegar sin tener una capacidad enorme de defensa antidrón y de defensa antiguerra electrónica. Por supuesto, para todo ello tenemos que estar presentes en la OTAN. La OTAN es la que nos proporciona seguridad y buena muestra de ello es la adhesión o la futura adhesión de Suecia y de Finlandia. También todos los países quieren estar en la Unión Europea al 100%. Dinamarca ha cambiado su postura de no participar en la política europea de seguridad y defensa, pero participar. Y estando en la OTAN, aún estando en la OTAN, yo entiendo que nuestro futuro está en la Unión Europea. La Unión Europea, que hoy día es más solidaria que nunca en su apoyo a Ucrania, más solidaria que nunca para defender la paz en Europa a través del artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea y en colaboración con todas las organizaciones internacionales, por supuesto la OTAN, Naciones Unidas, la Unión Africana, etcétera, etcétera. En Europa tenemos que invertir mejor y a ser posible más en defensa. Y aquí la industria de sistemas sin piloto tiene todo un brillante futuro por delante. Europa debería encontrar, como he dicho antes, un nicho de excelencia a nivel mundial en los sistemas remotamente tripulados en todos los dominios y en los sistemas capaces de neutralizar a los sistemas remotamente tripulados de cualquier posible adversario. Y todo ello con algo que no nos da tiempo a hablar en este seminario, que es con una China más confiada y poderosa que nunca y que actúa sin tener en cuenta el equilibrio y el orden internacional. Si yo fuera taiwanés, estaría muy preocupado por la botadura del tercer portaaviones chino hace unos pocos días, que además se llama Fujian, que es la provincia que está enfrente de Taiwán. Con respecto al concepto estratégico de la OTAN que se va a aprobar la semana que viene, no voy a repetir lo que ya he dicho antes, pero de ahí se derivarán necesidades de drones y de sistemas remotamente tripulados sin piloto tan diferentes para el este, para el oeste y para el sur. Y ahí tendremos que estar muy atentos para los posibles desarrollos que se puedan acometer. Y finalmente, siempre me gusta terminar con unas palabras que dijo el Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, en el 2019, en el Congreso de Estados Unidos, celebrando el 70 aniversario de la OTAN, cuando decía que la fuerza de un país, de una nación, no solo se mide por el número y por la cantidad de sus fuerzas militares, sino también por el número de sus amigos. Es bueno tener amigos. It's good to have friends. Y la OTAN y la Unión Europea son los dos únicos foros hoy día en los que es bueno tener amigos y es bueno estar sentados todos alrededor de la misma mesa. Y también en el mundo de las empresas de defensa también es bueno tener amigos, porque ninguna empresa, por grande que se considere, es capaz o será capaz de alcanzar ese nicho de excelencia a nivel mundial que debería alcanzar la Unión Europea sin trabajar y colaborar con todas las demás empresas. Por lo tanto, en el mundo empresarial de defensa también es bueno tener amigos. Muchas gracias. Gracias, mi general. General García Servet, adelante, por favor. Pues mis conclusiones son que la guerra de Ucrania nos va a mostrar, cuando se silencien las armas, los perfiles de las guerras del siglo XXI. Unas guerras en las que hay muchas cosas nuevas, indiscutible, pero que hay un núcleo permanente, flexibilidad, voluntad de vencer, como ha dicho el general Gunn, los valores, el liderazgo, son claves en la consecución de los objetivos estratégicos. Hemos vuelto a la estrategia nuclear, porque esta guerra se está jugando con parámetros nuclear que habíamos quizá olvidados desde la época de la Guerra Fría. Los
aviones no tripulados de combate, los UCAVs, están para quedarse, porque hay una serie de misiones en las cuales tienen un papel propio, zonas de riesgo, permanencia en el aire, no en vano, en el desarrollo del futuro avión de combate europeo, Alemania, Francia, España, el concepto es mixto, hay aviones tripulados acompañados de aviones no tripulados que forman parte del paquete. Hay una interrogación que no soy capaz, ya lo he dicho antes, de contestar en este momento, pero sobre la que estoy investigando. No entiendo por qué las fuerzas rusas no utilizan sus enormes capacidades de ataque al suelo, incluidos armamento hiperbárico. No acierto a encontrar una esa que me convenza, porque la única respuesta razonable, que es la búsqueda de que no haya daños colaterales, no me satisface. En el futuro, a partir de hoy, cuidado con las narrativas. La guerra de narrativas va a ser clave en los conflictos del mañana. Y eso hay que tenerlo preparado y trabajarlo adecuadamente. Y un último comentario, que es un poco de pena, ¿no? La autonomía estratégica que predica la Unión Europea en su brújula estratégica, yo no veo que esté reflejándose en el terreno. Tengo serias dudas de que haya una voz de la Unión Europea consolidada, clara, prestando particular atención a sus propios intereses en este conflicto. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, mi general. Con esto concluimos el webinar. Solamente me queda el agradecer las interesantes y valiosas aportaciones de todos los tenientes generales, teniente general Spersati, teniente general Gant, teniente general Montenegro, teniente general García Sarvet. Insisto, mi agradecimiento y con esto finalizamos el webinar. Muchas gracias.